Hola, bienvenidos a una mirada a la oferta académica de educación a distancia en instituciones de educación superior en Puerto Rico. Soy Juan Fremaine Elizarri, estudiante doctoral de educación de Nova Southeastern University. Desde los filósofos griegos, con sus escuelas de discípulos, ha habido una interacción directa entre el maestro como fuente del conocimiento y el discípulo como receptor de ese conocimiento. Con el pasar de los siglos, y así la organización del conocimiento y la enseñanza, surgen las primeras universidades durante el siglo XIII y XIV después de Cristo, en Italia, Francia, Inglaterra, en España. El término universidad se deriva del latín universitas, cuyo significado es una comunidad de maestros y discípulos con una existencia corporativa reconocida. Desde entonces, la dinámica maestro-discípulo habría sido cara a cara, uno en presencia del otro. Esta interacción ha ido transformándose. Desde el inicio del uso de los libros hasta el uso de la educación virtual a través del Internet, las universidades han ido adaptándose a esta transformación, modificando su oferta académica y cómo ésta se la hace llegar a los estudiantes. La Hispanic Educational Technology Services, en su edición de abril del 2014 del HETS Online Journal, publicó un artículo titulado La educación a distancia en Puerto Rico, la oferta en línea hasta otoño de 2010. Utilizó datos obtenidos del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, que es la agencia acreditadora de las instituciones de educación superior. Encontraron que la oferta académica de la educación a distancia de grados asociados, bachilleratos y maestrías era de 63 programas académicos ofrecidos por 8 instituciones acreditadas. El 60% de esa oferta correspondía a la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Encontraron también que 44 de los 63 programas de la oferta a distancia correspondían a los campos de administración de empresas y educación. Es interesante destacar también entonces que de las 59 instituciones de educación superior acreditadas a esa fecha en Puerto Rico, solo 8 ofrecían programas a distancia y ninguno de los recintos de la universidad pública del país ofrecían programas completos utilizando la educación a distancia. Teniendo en mente esta condición de que ninguno de los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico ofrecen programas completos a distancia, se entrevistó en el recinto universitario de Mayagüez al decano interino de Asuntos Académicos, el Dr. Jaime Seguel, y al decano asociado interino de Avalúo y Tecnologías de Aprendizajes, el Dr. Mario Núñez. No hay duda de que educación a distancia es fundamentalmente un desafío en varios aspectos, ¿no? Es un desafío en términos de que es una realidad que ha aparecido un poco al margen de la universidad, pero se ha ido haciendo presente en la universidad sin que haya sido necesariamente parte del proyecto universitario. La universidad ha estado un poco más atrás en este cambio porque la universidad siempre es lenta. La tradición universitaria es algo que se valora mucho y ciertamente hay que tener mucho cuidado en cambiar la tradición. Pero aún habiendo dicho eso, yo diría que poco a poco la educación a distancia comienza a ser un asunto en el primer plano de la conversación universitaria. Nosotros aquí en el RUM hemos estado activamente conversando y tenemos algunos proyectos más bien facilitadores. Un proyecto central en esto es un centro de recursos para educación a distancia.
Los profesores son quizás, aunque eso ha cambiado, ¿no? Ha habido una evolución, es muy distinto a lo que pensaban los profesores 10 años atrás de lo que piensan hoy. Yo diría que los estudiantes sí están adelante de nosotros en estas cosas, por lo que ya mencioné, mucho del material está en Internet, muchas de las cosas que ellos ven complementarias a los cursos presenciales los encuentran en YouTube, ¿no es cierto? Hay clases para todo allí, no necesariamente de la mejor calidad, pero sí lo de complemento. Hay mucho interés, hay muchas iniciativas. Me consta que a nivel de la administración central se habla bastante del tema, y la administración, nuestro rol es estar un poco consciente de estos cambios y buscar la manera de viabilizarlos. El proyecto que le acabo de mencionar es un intento de viabilizarlo. Yo creo que el futuro de la educación a distancia es interesante, es algo que creo, en mi opinión, llegó para quedarse. ¿Cuánto se va a quedar? Es todavía una pregunta abierta. Mi impresión, ¿no es cierto?, es que esto es como un boom que primero invade muchos campos, pero que después la experiencia va a filtrar, y en algún momento vamos a llegar a un punto de equilibrio entre lo que es distancia y lo que es presencial. Una de las fortalezas de la educación a distancia es que te permite a la universidad salirse de sus paredes, murallas, y proyectarse hacia el mundo. Y en ese sentido, uno de los problemas de la Universidad de Puerto Rico es ese, que no ha logrado desarrollar la educación a distancia al grado que se supone que una institución como la Universidad de Puerto Rico debería hacerlo. Y yo creo que hay prejuicios detrás de eso, hay miedos detrás de eso. Nosotros podríamos ser más efectivos en el asunto de los estudios graduados. La cultura de esta universidad es una cultura altamente presencial. Es decir, nosotros que busca la calidad. Sí, nos encanta hacer las cosas en el salón de clase. Si no estamos en el salón de clase, no creemos que estamos enseñando. Hay todo este tipo de Nosotros tenemos la tecnología, tenemos las plataformas. Lo que tal vez hace falta también es preparar a los profesores. Así que hace falta un plan estratégico, que es lo que yo creo que no tenemos. Un plan estratégico que gire en torno al desarrollo de la educación a distancia en la Universidad de Puerto Rico. Sin ese plan, nosotros realmente cada recinto tiene sus cursitos, ¿no?, a distancia, pero no tenemos un plan integral. Creo que hay un potencial y una semilla que si tenemos unos buenos administradores y una gente con visión y apoyando la educación a distancia y con un buen plan estratégico, tú puedes entonces avanzar. Una de las cosas que yo todavía sigo viendo es que las personas interesadas en esto de adiestrarse en la educación a distancia son los mayores, no eran los profesores que tenían menos de 5 años. ¿Por qué eso se da? Eso sería interesante terminar de estudiarlo. Yo tengo mi hipótesis. Yo creo que las personas ya que eran personas que también ya llegando a los 15 años, 20. Entonces tú te preguntabas, bien, ¿por qué ahora están interesados en esto? Ay, no es tan fácil. No, ven la educación a distancia como una manera de reducir esa cuestión física, pero por otro lado mantener la calidad del producto. Y lo otro es, ¿no?, el asunto práctico de tú cuando ya entras en edad se convierte, ¿no?,
podré yo seguir dando mi clase sobre por qué no había tanta gente con menos de 5 años. Pues eso no lo entiendo. Y es que tal vez los más jóvenes están más interesados en investigación, menos en enseñanza. Entonces, estos profesores jóvenes que vienen ya con esa mentalidad de que lo que les gusta y lo que les interesa y donde ellos van a recibir reconocimiento y dinero y propuestas es en la investigación. Entonces, enseñar las tecnologías para enseñar no les interesa. Lo que nos vamos por este tipo de pensamiento es a través de la educación a distancia y las tecnologías que ellos podrían tener tal vez mayor tiempo para dedicarle a la investigación.